Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de tu mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro. Dios le bendiga, hermanos. Gracias nuevamente por estar en esta sintonía, un nuevo devocional con Cristo en esta mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Reciban los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami, nuevamente aquí reunidos con ustedes, dando este devocional, dándole primeramente las gracias al Señor por la oportunidad que nos da de traer esta enseñanza tan bonita. Así que esperamos que usted se sienta cómodo en su casa, en su trabajo, camino al trabajo, recién despertando. Algunos, porque algunos que nos miran del otro lado del mundo, las horas son bien diferentes. Así que estamos muy contentos en este nuevo devocional. Ya vamos en la semana 20 por 4 por 2, 8, son como 80 programas, más de 80 programas que ya hemos hecho. Así que bastante material hay en Devocional con Cristo que usted puede ir y accesar y ver y poder aprender, que ya durante todo este tiempo que nació este devocional a través de la pandemia, la pastora vio la necesidad de traer una palabra diariamente para el fortalecimiento y el conocimiento y por supuesto el crecimiento espiritual. Y qué bueno un devocional, porque así como les comentaba el otro día, recién yo casada, con mi esposo, mi suegro nos regaló un devocional recién casaditos, recién salidos del horno, como decimos. Entonces para nosotros fue de gran ayuda, porque yo venía muy nuevita en los caminos del Señor y también a una nueva vida que es el matrimonio. Así que el devocional nos fortaleció muchísimo. Hoy vamos a hablar un programa, se llama Los Enemigos de la Fe. Usted estuvo escuchando un poquito una adoración sobre esa canción, y es muy importante que nosotros debemos aprender los enemigos que contrarrestan nuestra fe, aquellos que se levantan, aquellos que actúan, aquellos que muchas veces nos ministran y a veces nos dejamos ministrar y realmente es un caos sobre nosotros. Así que para comenzar vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 7 en adelante. Y así dice: pero antes de todo, no nos podemos olvidar de encomendar este devocional al Señor. Así que vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor y tu misericordia. Así como tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora, Señor, ponemos este devocional delante de tu presencia, que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones, para que la palabra pueda ser sello en nuestro corazón, poder crecer, poder ser ese árbol que sea plantado junto a corrientes de agua viva y que dé su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchite ni se caiga, sino que dé su fruto a su tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das. Espíritu Santo, encomendamos a ti esta palabra, y que el ángel del Señor se levante a custodiar cada casa, esta casa y cada casa de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así que continuamos, vamos a la palabra en Deuteronomio capítulo 28. Cuando venimos a los caminos del Señor Jesucristo, y la primera cosa que nosotros hacemos por fe es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero para creer, obviamente, uno tiene que tener una medida de fe. Y en ese momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo es el primer paso. Así que vamos a leer lo que dice. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Dice en el 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Más importante aquí, como dice, ¿no?
si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en tus caminos, en sus caminos, no en tus caminos, sino en los caminos del Señor. Porque nosotros queremos que todos los puntos que se ve arriba, el punto número 7, el versículo número 7 dice, el Señor hará que tus enemigos, que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Todos nosotros queremos eso. Entonces, saldrán contra ti por un camino y huirán por 7. Obviamente nosotros queremos que cuando nosotros oremos o estemos caminando una vida con el Señor, eso suceda, que nuestros enemigos huyan delante de nosotros. Dice que el Señor mandará la bendición para que sea contigo en tus graneros. O sea, ¿cuántos de nosotros no queremos que no tengamos necesidad de nada? No solamente estamos hablando de la parte financiera, sino también de salud, de una restauración familiar, de una estabilidad emocional dentro de las familias. Todos nosotros queremos esto, pero para que se cumplan todas estas cosas que dice aquí, que cuando uno lee este versículo, dice, wow, yo quiero todo eso. Pero si usted lee el encabezado, dice bendiciones de la obediencia. Obviamente todas esas cosas usted las va a obtener porque es parte del Señor cumplir su palabra cuando nosotros cumplamos lo que dice el versículo número 9. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Si guardas los mandamientos del Señor, tu Dios, y andan en sus caminos. Por eso que es importante aprender a guardar la palabra del Señor. Cuando comenzamos en los caminos del Señor, obviamente nosotros veníamos de las tinieblas y de las tinieblas salimos a la luz admirable de Cristo. Automáticamente, inmediatamente que damos un salto de aquí para acá, nos volvemos enemigos de Satanás. Así que por consiguiente, automáticamente ya usted pasa a ser enemigo de él. Y como enemigo, él va a tratar constantemente de afectar nuestra fe, de afectar nuestro caminar, de hacer lo que sea para afectar nuestro caminar con Cristo. Y muchas veces nosotros somos ignorantes ante los ardides, ante los ataques, ante los estratagemas, ante todo lo que Satanás usa. Muchas veces usa que nosotros estemos desanimados, estemos deprimidos, estemos el cansancio, lo que agobia diariamente nuestra vida, que hace que muchas veces la palabra se ahogue. ¿Se acuerda que veíamos la semana pasada que la palabra donde cae, la semilla donde cae, en qué tierra, y que nosotros debemos analizar qué clase de tierra nosotros somos para poder permanecer en el camino del Señor? Mire lo que dice Hebreos 11.1. Vamos a Hebreos. Dice Hebreos 11.1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, hay gente que tiene problemas de fe. Muchas veces por fe nuestra fe está un poco tambaleante, o nuestra fe está un poco débil, nuestra fe está un poco incrédula, porque lo hemos visto, ¿no? Y hemos aprendido cuando este padre se acerca al Señor Jesús con su hijo terriblemente emproblemado, y el Señor le pregunta, ¿tú crees? Y qué tremendo cuando el Señor nos pregunta si nosotros creemos ante lo que nosotros estamos viviendo. Porque posiblemente usted no tenga un hijo endemoniado, pero tenga una situación tan difícil para usted. Y entonces el Padre le dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces ahí nos deja de ver que muchos de nosotros en ciertas áreas todavía tenemos ese problema de incredulidad. Dice aquí, la fe es un instrumento para nosotros poder alcanzar lo que nosotros estamos esperando, ya sea un milagro, la respuesta a esa oración. Acuérdense que veíamos que en el reino de los cielos está todo lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y se moverá. Ahora, hemos aprendido también que no es que se trata de un monte físico, sino está hablando de algo espiritual.
cuando nosotros le damos una orden. Acuérdense lo que aprendíamos la semana pasada, que nosotros no venimos en nuestro nombre, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que fue dado ante todo nombre, donde toda rodilla se ha de doblar, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero muchas veces el esperar una respuesta ante una petición de oración o como Dios actúa, nosotros nos empezamos como a tambalear, nos empezamos a veces a desanimar. ¿Y qué herramienta más efectiva es la que usa Satanás? El desánimo es una cosa que es como un veneno que inyecta y empieza a recorrer todos los huesos. ¿Cuántos de ustedes o cuántos todos nosotros en algún momento nos hemos sentido desanimados? Desanimados por falta de trabajo, desanimados por salud, desanimados porque hay problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, desanimados por cualquier índole. Hasta, ¿no te sientes desanimada tú cuando te va mal en el colegio? Bueno, a ti muchas veces no te va mal, a ella casi nunca le va mal en el colegio. ¿Qué puede decir? Bueno, pero se siente desanimada a veces si te sacas una B, porque no ha experimentado C, D, E, F. No. Entonces, el desánimo, el enemigo lo viene como a inyectar como un veneno. Entonces, ahí cuando nosotros estamos desanimados, tenemos que darnos cuenta que es una artimaña que el enemigo usa y que por lo cual nosotros tenemos que aprender a distinguir y empezar a orar contra ese desánimo. Amén. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que él le dijo, pero yo he rogado que no te falte la fe. Muchos de nosotros que hemos pasado situaciones difíciles y muy difíciles, es como esa zaranda cuando se te mueve, la zaranda quizá usted no lo entienda, pero es cuando se te mueve toda tu estructura en la cual tú estabas tan seguro. Y viene el enemigo con permiso de Dios y nos zarandea de una forma que nos quedamos, como yo digo, cuando vas a la playa y viene una ola y te agarra y que te da vuelta en el agua y te queda llena de arena. Me acuerdo que estando en Brasil me meto al agua de Río de Janeiro. Y bueno, yo no soy muy buena nadadora, pero yo dije, estas aguas se ven como tranquilas, ¿no? Y me gustó porque las aguas ahí son calientes, mientras que en Chile el agua es fríísima. Entonces, en eso viene una ola y me agarró una ola y me tiró por allá y yo, Dios mío, salgo toda llena de arena con el pelo todo para el otro lado. Muchas veces así nos sucede cuando el enemigo viene y nos zarandea de una forma, pero aquí dice el Señor que Él oraba para que no le faltara la fe. No le faltara la fe a Pedro, porque muchas veces en nuestras circunstancias que estamos pasando, que nos ahoga el desánimo, y muchas veces, mire, los pensamientos de nosotros son como no una película, sino un productor de película. ¿Cómo es eso, hermana? Sí, porque te agarras y te formas toda una película desde el comienzo hasta el final. Y muchas veces, o casi siempre, no es así. Entonces, cuando el Señor le dice que Él ha rogado para que no le falte la fe, no significa que nosotros no vamos a tener problemas. Aquí muchas veces se nos ha planteado un cristianismo, porque por ejemplo cuando yo vine a Cristo, todas las cosas, ibas a tener felicidad, yo iba a tener un camino, una vida diferente, y es verdad, tú tienes una vida diferente, y es verdad que el camino es diferente, pero no te dicen que también tú te vas a tener que confrontar con los problemas, con las situaciones y qué es lo que tú vas a hacer, dónde tú vas a recurrir, porque muchas veces ha pasado que en el principio uno con un problema siempre está llamando a alguien, quiere hablar su problema, quiere decir su problema, pero al que más importante en el cual uno tiene que ir a hablar el problema es con el Señor, y nosotros muchas veces dejamos al Señor de último para escuchar todo lo que los demás tienen que decir, pero aquí lo más importante, ¿qué es lo que Dios tiene que decir ante esa situación que tú estás pasando, ante a esa zaranda que estás atravesando? Dice la palabra que sin fe es imposible, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Entonces, a veces nosotros como cristianos estamos como sumergidos en una carátula,
¿ok? Por ser cristiano, automáticamente tenemos que estar bendecidos. Sí estamos bendecidos, pero no significa que nosotros no vamos a pasar situaciones. Y a veces o generalmente, ¿cómo está, hermano? Bendecido, bendecido, bendecido. Es verdad, soy bendecida porque soy una hija de Dios. Pero también es verdad que como hija de Dios, aquí dice que vamos a pasar un proceso. Y en ese proceso muchas veces nosotros no estamos como cuerdos o como despiertos a que vamos a pasar situaciones difíciles. Entonces, nuestra fe, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a orar, y debo creer que Él existe. ¿Qué problema es? Que cuando yo no creo, porque el no creer estoy como negando que Él existe. Pero hermana, yo creo en el Señor, sí, pero muchas veces tú no crees que Dios pueda hacer la obra en la situación que tú estás orando, la situación que tú estás viviendo, porque muchas veces no viene la duda. O vemos que pasa el tiempo, pero también a veces no es que pasó el tiempo y Dios no te quiso dar. Muchas veces nuestra vida está un poco desenfocada en lo que Dios nos está mostrando, porque cuando leímos Deuteronomio capítulo 28, dice que nosotros debemos de permanecer en sus estatutos, en sus mandamientos, para recibir todas las consecuencias de la bendición, porque también la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia también trae consecuencias. Entonces, si yo quiero recibir todas las bendiciones que salen en el capítulo 28, usted puede ir a Deuteronomio y leerla y escribirla, porque wow, uno dice, todas estas bendiciones nos seguirán, todo lo que mi mano toque será próspero, habrá en mi granero abundancia. Pero qué difícil es que cuando eso no sucede, pero ahí nos tenemos que detener, porque yo tengo que ser honesta y pensar, ¿me falta fe? ¿Estoy creyendo realmente que Dios lo puede hacer? Porque muchas veces el miedo, la circunstancia, la duda atropellan el que usted crea. Atropella el que usted venga con esa confianza delante de Dios. Mire, muchas veces tenemos más confianza en pedirle algo a alguien que pedírselo a Dios. ¿No le ha pasado? Muchas veces uno dice, bueno, prefiero o no prefiero, uno automáticamente trata de buscar todas las salidas, como si no me resulta la A, voy por la B, y si no me resulta la B, voy por la C, pero nos vamos al que es dador de todas las cosas, primeramente. Y muchas veces nosotros decimos, sí, pero es que yo ya le oré a Dios y no pasa nada, pero ahí yo me tengo que detener, porque muchas veces el Señor nos dice, espera, ya será, ya está en camino, no inmediatamente en el momento que nosotros querramos, porque Dios muchas veces está formando algo en nosotros. Y otras veces posiblemente tú no lo vayas a obtener. No vayas a recibir lo que tú estás esperando. Pero también creo que Dios sabe con la persona que puede hacer eso, la cual puede soportar. Amén. Pero qué importante cuando nosotros tenemos que, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, que cuando pensar, tomarlo y agarrarlo, ¿no? Porque si yo estoy viviendo una circunstancia en la cual yo estoy orando y estoy dudando que Dios pueda cambiar, ejemplo, una madre está orando que Dios toque a su hijo, que lo cambie de toda la circunstancia que él está viviendo, una vida desordenada, una vida que no le agrada a Dios para nada. Y cuando pasa alguna situación, esta madre se desespera hasta tal punto que pierde la directriz, la confianza que tiene en el Señor, porque le estuvo pidiendo tanto, pero cuando viene el trato viene como toda esa ambigüedad en esa persona. Entonces hay una falta de creerle a Dios que Él está obrando, que Él tiene cuidado, que Él no va a dejar que perezca, porque si tú tanto estás pidiéndole, orándole al Señor por esa circunstancia y una circunstancia sucede y tú ya te sientes con ese temor, con esa dificultad de creer que Dios puede modificar todas las cosas. Por eso es como lo escuchaba de la pastora, ¿no? A veces ponemos la petición en el altar, pongo al hijo en el altar, ¿no? Y cuando me paro, que puse ahí todas mis peticiones y puse al hijo en el altar y todo, cuando me paro, agarra de nuevo al hijo y se lo lleva para el asiento. Entonces, muchas veces nosotros nos anteponemos lo que Dios va a hacer a lo que nosotros le estamos pidiendo. Vamos a ir a Efesios 6:12, porque acuérdese que una de las cosas que nosotros hemos aprendido,
que mi lucha no es carnal, que mi lucha es espiritual. Y cuando nosotros no entendemos eso, generalmente todo lo vamos a ver como carnal. Que mi marido es el que se pelea conmigo, que mi hijo es el que se levanta contra mí, que mi jefe es el que la tiene agarrada conmigo, que mi hermana es la que se pelea, que mi mamá no me entiende, que mi papá no me entiende. La agarramos como que si fuera una lucha carnal. Pero aquí la palabra nos habla tan claramente que cuando usted haga ese cambio de mente, que todas las dificultades que ustedes tienen es una lucha espiritual. Necesitas un trabajo, obviamente va a haber un oponente que no quiere que tú avances. Necesitas entrar a la universidad, obviamente va a haber un oponente que es el adversario, el adverso, el contrario a Dios, que se va a oponer. Entonces, si yo empiezo a orar por esa circunstancia, obviamente va a haber algo que se me va a oponer. Nosotros hemos recibido diferentes tipos de milagros. Milagros que han sido instantáneos, milagros que han sido súper rápidos, milagros que hemos tenido que a mediano plazo y milagros que hemos tenido que aprender a esperar para recibirlo. Asimismo, cuando se gesta a un bebé, yo siempre digo, los milagros son como un bebé que está gestado en el reino de los cielos. Cada uno de ellos tienen diferentes tiempos, diferentes meses. Diferentes, hay milagros que vienen como los gemelos, de doble, triple, quíntuple, ¿no? ¿Cuántos embarazos? Hubo una vez que hubo un embarazo de 8, octopus, no, de 8 bebés de un viaje. Imagínese que usted recibiera 8 milagros de un viaje. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos, porque nosotros aprendemos primero como a mirar todo lo que nosotros podemos palpar, podemos tocar, podemos mirar, como decía uno de los discípulos, si yo no meto el dedo en la llaga, hasta ahí creeré, antes no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que mi lucha no es carnal. Usted se peleó con su esposo hoy día. Su lucha no es carnal, yo tengo que tratar de menguar, pero tratar de ver cuál es el enemigo que está influenciando esta situación. Mire lo que dice Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Okay? Aquí se menciona categorías, grupos de fuerzas satánicas, diferentes rangos, diferentes autoridades. Entonces, si nosotros nos seguimos caminando terrenalmente, así como caminaba Nicodemo, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de arriba para que tú puedas entrar. Porque si tú no naces de arriba, obviamente vas a seguir caminando con una mente racional. Y tu mente racional siempre te va a llevar a un estancamiento. Porque el Espíritu se mueve como Él quiere. Nosotros no podemos encerrar al Espíritu Santo y decirle solamente actúa de esta forma en esta persona. No, el Espíritu actúa como Él quiere, como Él lo desea, como Él se quiera manifestar. De igual forma, aquí me está hablando sobre unas entidades demoníacas, de un poder sobrenatural demoníaco que se mueven en diferentes categorías, en diferentes formas. Obviamente, una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes es diferente a una potestad. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús llegó a donde estaba el endemoniado Gadareno? El Señor le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces, ¿puede una persona tener muchos demonios? Claro que sí. Si el Señor Jesús cuando lo confrontó al endemoniado Gadareno le dijo, porque somos muchos. Y había ahí un hato de cerdos, que eran como 2000 cerdos, y dice que cuando fue libre, todos esos espíritus se fueron a los cerdos, y esos cerdos se tiraron contra el mar. Entonces, ahí vemos la manifestación
que no era uno solo. A veces nosotros pensamos que es un solo espíritu que está operando. Como nosotros hemos aprendido, es como el que opera, el que sale primero es como el más facilito, pero el que realmente, el que es fuerte y poderoso, no va a soltar, no va a soltar tan fácilmente la situación. Por eso que es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos una lucha espiritual. Nada de lo que usted viva, véalo como carnal. Acuérdese que Dios nos da ojos, estos ojos, pero nos da ojos espirituales. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de una forma espiritual. Todo, a veces nosotros decimos, bueno, me parece demasiado eso, demasiado, ¿cómo se llama? Exagerado, que todo lo vemos espiritual. Es que nosotros nos movemos en dos ámbitos. El terrenal que es aquí, pero el espiritual. No nos movemos solamente en un solo ámbito. Acuérdese los mundos paralelos, todo lo que está arriba es abajo. Por eso cuando nosotros, el Señor Jesús le dice a Pedro, te he dado a la autoridad para atar todo lo que está en la tierra y atamos lo que está en los cielos. De igual forma, si desatamos en la tierra, desataremos en los cielos. Entonces, por eso entendamos que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Y estos espíritus que son principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Unos son unos neumas, cosmocrátoros, exousias, que son poderes, y arches. Todos estos son con una categoría. De la misma forma, para que entendamos como el ejército, todos no tienen el mismo rango. Todos no son iguales, porque uno es el soldado raso y otro el comandante en jefe. Los dos no son iguales, no son la misma categoría. El mundo espiritual se basan de esa forma, caminan de esa forma. Y nosotros como cristianos dice que debemos ser como un ejército, pero muchas veces este ejército está demasiado desordenado. Porque unos quieren ser la cabeza, otros quieren también ser la cabeza. Pero no es así, la cabeza es Cristo, por el cual el cuerpo se va diseñando. Entonces tenemos que aprender. La primera cosa, que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Ya hemos aprendido y lo hemos dicho muchas veces, estos diferentes rangos que hay que se nos van a oponer. Amén. Vamos a ir al primer punto que vamos a ver esta mañana. Y uno de los primeros puntos es la ignorancia. Amén. Si no tenemos fe, la fe es ignorancia. Es la ausencia de la presencia, de la sabiduría, de la palabra, porque dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si no hay conocimiento, estamos en una ignorancia de poder reconocer. Mire lo que significa ignorancia: insuficiencia, incapacidad, ineptitud, incompetencia, necedad, inepcia, desconocimiento, analfabetismo, inhabilidad. Cuando estamos inhabilitados hay una ignorancia. Una persona analfabeta es ignorante. No quiero ofender a nadie, pero muchas veces como cristianos llevamos 20 años en el Evangelio y no leemos la palabra. No leemos su palabra. Solamente nos quedamos con el oír. Pero qué importante cuando habla en la palabra en Josué, dice que en este libro de la ley nosotros debemos de meditar. Vuelve a hablar en los salmos que nosotros somos árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua viva. Nosotros podemos ser árboles, vernos verdes, pero no vernos el fruto. Y en su tiempo la hoja se marchita y se cae. Entonces el fruto bueno no se va a ver el fruto malo, porque sí va a dar un fruto, pero no el fruto que es adecuado. Dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué importante el no ser ignorante, porque si nosotros ignoramos la palabra, ignoramos al Señor, dice que al nosotros haberlo rechazado, Él nos va a rechazar a nosotros.
por eso es importante que nosotros no nos podemos quedar en una condición de ignorancia. Ok, me cuesta meterme en la palabra, pero léala igual. Y antes que usted empiece a leer la palabra, pídale al Espíritu Santo. Ahora, es una cosa increíble que algunos se sepan la Biblia de la A a la Z, versículo por versículo. ¿Hemos leído la palabra? Sí, yo he leído la Biblia, toda la Biblia. Me he leído la Biblia como 4 veces de tapa a tapa. Si usted me pregunta, ¿te acuerdas de todos los versículos bíblicos? No, no me acuerdo exactamente de todo, ni la mitad. No me recuerdo de todo. Ahora, claro que hay versículos que a uno lo ministran, pero no por eso uno deja de leer la palabra. Uno cada vez que lee la palabra, el Señor se te revela de una forma. Dice que la ignorancia nos hace caer de aprender lo que dice la palabra del Señor. Porque el otro día hablaba con una hermana que me decía que una hermana le había dicho que la Biblia dice, sé manso, pero no estúpido. Entonces yo me quedé como, ¿y dónde? ¿Y que eso sale en la Biblia? Bueno, le dije, no dice exactamente así, no lo dice. No dice eso la Biblia. Entonces muchas veces nos quedamos como, oh sí, la Biblia dice eso, ayúdate que yo te ayudaré. No, tampoco dice eso la palabra. Usted puede ir y buscar en la palabra y buscar esas promesas que Dios tiene para usted. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una palabra, unas promesas, no una promesa. Muchas promesas en las cuales nosotros podemos aferrarnos. Por eso, en la condición de ignorancia en algo no es algo que le agrade a Dios. El Señor nos pide que nosotros salgamos de esa condición. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto? Le dijo, de todo árbol podráis comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no le dijo que nunca comerían de él. Amén. Entonces, llegaría un momento. Hay una etapa donde nosotros estamos como baby en el Señor, pero no nos podemos quedar como baby en el Señor. Y ven, nosotros como jóvenes, cuando fuimos jóvenes, ya no estamos tan jóvenes, pero al propio niño nosotros lo tenemos que instruirlo en la palabra del Señor para que él pueda tomar. Y fíjese que cuando ellos pasen una situación difícil, ellos se van a acordar de la palabra o se van a acordar de orar. A lo mejor no son los que oran muchísimo tiempo, porque claro, usted no va a poner a un joven, a un niño, a orar horas y horas o media hora, pero lo que esté orando, él se va a recordar y se va a apropiar. Acuérdese también que siempre nosotros oramos que las madres o las abuelas tienen que ser aquellas que nutran a sus hijos en fe. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos habla en su palabra que la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo lo nutrieron a él en fe. Déjenme tomar un poquito de café. Dice su palabra que esta madre y esta abuela nutrieron a Timoteo en fe. Qué importante cuando usted como mamá, como abuela, como tía, como prima, bueno, adultos, ¿no? Nutramos a nuestros hijos postizos, a nuestros sobrinos, a los que estén pues a nuestro alrededor, que los nutramos con fe, que ellos miren en nosotros que somos hombres y mujeres de fe. Porque qué triste que ellos mismos muevan la cabeza y digan, bueno, no, mi madre dice que ora, pero en realidad no ora. Ni tampoco se le ve ningún fruto de la oración. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Con esa seguridad. ¿Por qué? Porque tanto la madre como la abuela nutrieron a este hijo en fe, a este nieto en fe. Amén. También dice que la fe viene por el oír. Por eso, usted tiene, no usted, todos nosotros tenemos que hacer todo lo posible para nosotros nutrir nuestra fe, ya sea por el oír su palabra, por el oír una prédica, por el oír una enseñanza. Usted va a ayudarse a que su fe crezca, porque nosotros como ese padre, ¿no? Ayúdame en mi inseguridad, ayúdame en mi falta de fe. Crees, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, a veces nosotros nos reconocemos, no somos
valientes, porque a veces pensamos, bueno, ¿qué la gente va a decir? Que mira, yo cristiano y no tengo fe. A veces estamos más preocupados de lo que la gente va a pensar, pero lo que realmente nosotros nos tenemos que preocupar es qué Dios piensa de mí. Porque al final acuérdense que nosotros somos cartas abiertas. Nosotros somos como este papel que está escrito, ¿no? Dios nos lee. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios nosotros no lo podemos engañar. Dios nos lee constantemente porque somos cartas abiertas delante de Él. Él nos ve nuestro corazón si tenemos orgullo, si somos orgullosos hasta para... Mire, muchas veces hasta para pedir un favor. Algunos son orgullosos, no saben pedirlo. ¿No se ha topado gente así? Dice, prefiero, hay un dicho nicaragüense, que me entierren parado antes que doblegar la mano. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos y hacer todo lo posible para que mi fe crezca, ya sea escuchar la palabra. Mire, como yo le decía el otro día, aquí en el teléfono hoy podemos dar tantas gracias a Dios que nosotros podemos bajar la Biblia audible y poderla escuchar. Toda la Biblia aquí. Me acuerdo años atrás que la Biblia estaba en cassette. Imagínese toda la Biblia en cassette. Usted tendría que haber andado con un maletón re grande para andar con todos esos cassettes, sacar uno y entrar, después salieron los CDs, después los compact, los más chiquitos, los USB. Pero ahora qué práctico, usted va y baja en una app en el celular, en cualquier parte del mundo, porque están en todos los idiomas, y usted puede escuchar la Biblia. Entonces no hay excusas para nosotros no poder ayudar a que nuestra fe crezca. Las excusas siempre las ponemos nosotros, pero delante de Dios no vamos a poder llegar con esa excusa. Así que el segundo enemigo de la fe es la duda. Vamos a Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte para otra. Amén. Por eso tenemos que tener una plena confianza en el Señor cuando nosotros estemos pidiendo. Y la plena confianza en el Señor es cuando yo más me esfuerzo en conocerlo a Él. Entonces, si usted duda, hay una parte que nosotros duda, como ese padre, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi duda, Señor. En un momento dado, que usted también tiene que ser honesto, bueno, yo dudo. Mire, si usted tiene un problema y se pone tan aturdido y pierde la directriz de que Dios lo pueda bendecir, de que Dios pueda hacer, usted tiene un problema de duda. Usted tiene que creer, mire, fehacientemente, y uno se tiene que hablarle a su alma. No te recuerdas de dónde Dios te sacó, te acuerdas todos los milagros hasta el día de hoy, te recuerdas, porque yo le hablo a mi alma, te recuerdas todas las veces que el Señor te rescató del borde de la muerte, te recuerdas cuando el Señor te rescató en ese accidente. Yo tuve 5 accidentes automovilísticos, te recuerdas cuando el Señor te rescató. Me empiezo yo misma a ministrar, a decir, claro que sí, para sacar la duda de mi corazón, porque aquí dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. ¿Qué pasa con la ola del mar? Viene de aquí y se va para allá. Creo, no creo. Creo, no creo. Claro, obviamente, si tú dudas no vas a recibir nada, porque estás dudando en el poder y la manifestación de Dios. Ahora, también depende de lo que estemos pidiendo, hermanos, porque muchas veces pedimos en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y obviamente eso no va a pasar, porque Dios no va a poder respaldar algo que va en contra de sí mismo. Amén. Otro de los enemigos de la fe es el miedo. Dice la palabra del Señor que el miedo trae castigo. El miedo te paraliza. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por esa razón nosotros tenemos que aprendernos a enamorarnos del Señor, porque el perfecto amor suyo, mire que cuando usted aceptó a Cristo, usted recibió su amor incondicional.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando usted se aprende a enamorar y a creer que Dios lo ama también, ese miedo se va disipando. Todas estas cosas, todos estos enemigos de la fe, el diablo los usa para tenernos en una ignorancia, para plantar duda en nuestro corazón y para que el miedo no salga de nosotros. El temor te paraliza. Muchas veces usted quiere tomar una decisión, pero, ay, no sé, ¿qué me va a pasar? Me da miedo, si lo hago o no lo hago. Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Como yo le decía a una hermanita, habla para que tengas ese trabajo. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no. Pero no lo intentas. Si no lo intentas, no sabes si va a suceder. Y muchas veces no tomamos una decisión porque, no sé, me da miedo y si me dicen que no, pero es que ni sabes qué te van a decir. Ahora, si te dicen que no, por lo menos tuviste la capacidad, la valentía de poder enfrentarlo y agarraste una experiencia. Ya pudiste vencer ese hombre fuerte que te tenía como atado. Amén. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Por eso también, fíjese que cuando usted le tiene temor al marido, entonces no, si él me ama y yo lo amo, ¿por qué yo le voy a tener que tener temor? Temor a decirle las cosas, temor a contarle algo, temor, tienes que tener cuidado también. Pues ese es otro tema, ¿no? Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Cada vez que usted sienta temor, porque a veces el temor te esclaviza, el temor no te deja avanzar, el temor te paraliza, el temor te frisa, el temor hace que tú no te desarrolles, que tú te sientas incapaz. Y es verdad, muchas veces nosotros somos incapaces, pero por la gracia del Señor, Él el que va delante de nosotros. Por eso esta mañana yo quiero que tú reflexiones y reflexionemos, ¿no? Yo a veces he sentido temor, claro que sí, y me he tenido que enfrentar a esos gigantes para que no tengan dominio sobre mí. Y le he pedido al Señor, ayúdame para que esto no me paralice, porque habían cosas en mí que me paralizaban. Hasta que entendí, no, yo soy libre en Cristo Jesús, pero ¿por qué yo me siento en esta área paralizada, esclavizada, si Cristo me hizo libre? ¿Por qué yo siento temor si aquí me dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor? ¿Por qué yo siento dentro de mí ese temor que me paraliza? Y entonces ahí es donde nosotros, por eso es que es bueno la meditación, que cuando usted lea un versículo bíblico, usted diga, ¿por qué me sucede esto? Ejemplo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces ahí va mi pregunta, ¿por qué yo siento temor ante esta situación y ante esta circunstancia? Si aquí me habla su palabra que el perfecto amor, ¿de quién? De Cristo Jesús, echa fuera todo temor. ¿Por qué yo siento ese temor? Entonces ahí yo tengo que empezar a meditar y empezar a cortar y empezar a orar. Porque el temor no viene de Dios. El temor produce castigo. Cada vez que tú te sientas en ese temor, estás bajo un castigo. ¿Y no se supone que Cristo nos hizo libre una vez y para siempre? Por eso muchos que caminan en Cristo están todavía atados ¿a qué? Al temor. Porque el temor produce castigo. El temor produce estar atado, el estar confinado, el estar paralizado. Pero aquí me dice que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Así que hermanos, en esta mañana hemos terminado estos 3 puntos. Acuérdese, hemos visto los enemigos número 1 de la fe, la ignorancia. El enemigo número 2, la duda. Y el enemigo número 3, el miedo. Así que usted puede meditar, medite este devocional
en cuáles de estas áreas usted está batallando. Puede ser uno, la ignorancia, que usted puede erradicarlo metiéndose en la palabra del Señor, escuchando su palabra. Si no, es la duda en creer, bueno, tengo mi fe que está un poco enferma, yo tengo que erradicar eso. O si el temor me paraliza, bueno, tengo que aprender que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Así que, ¿cuál de estos 3 puntos nosotros estamos batallando el día de hoy? ¿Serán los 3? ¿Será 1? ¿Será 2? Si es así, lo tengo que rendir delante del Señor para que Él haga su obra en mí. Así que le damos muchas gracias esta mañana por estar en sintonía. Vamos a orar y después vamos a dar unos anuncios. Si usted tiene una duda, una pregunta, porque mire, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que tenemos que preguntar. El que pregunta aprende. Pero muchas veces también yo entiendo que a veces nos da como un poco de vergüenza o pensamos que nuestra pregunta va a ser muy básica. Pero muchas veces lo básico es lo que nos tiene atrapados. Así que si usted tiene una pregunta, escríbalo. Si no es por el chat porque le da pena o vergüenza que todo el mundo lo lea, mándelo por un mensaje interno a Devocional, Devocional con Cristo, en el Messenger. Usted puede escribir su pregunta y con mucho gusto la pastora le estará respondiendo, o su servidora si la pastora así lo decide. Así que anímese, amén. Así que vamos a orar en esta hora. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias esta mañana por este devocional, Señor. Ministra los corazones, que la palabra, Señor, sea un sello en cada corazón. Que como árboles, Señor, firmemente plantados podamos dar un buen fruto, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que está en sintonía, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la fidelidad que cada uno de ellos, Señor, ha demostrado durante estos casi ya 9 meses, Padre. Bendice su entrada y su salida, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recibe toda la gloria y toda la honra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, les recordamos, tenemos varios anuncios. El devocional el día de mañana a las 10 de la mañana, y también tenemos Radio Más que Vencedores, que está de nuevo pasando el programa a las 7 de la tarde. ODM Kicks, que ahí puede encontrar todo el material para los niños y cualquier información con nuestra hermana Marta Torres. ODM Youth Group, que ayer domingo tuvieron su servicio a las 8 de la noche, será en 2 semanas más, o ya creo que ya a partir ya en enero nuevamente se vuelven a reunir. Los jóvenes a partir de los 12 años, esté en la parte del mundo que esté, se pueden conectar, claro que sí, porque el servicio se hace por Zoom. Así que usted puede contactar a la hermana Cristian Martínez. Ella le mandará el código por internos para que se puedan conectar. Intercesión todos los días, 3 de la tarde, 9 de la noche y 2 de la mañana. Envíe su petición de oración. Jesús no se cansa de enseñar. Todos los miércoles trae una reflexión de la palabra y adoración que nos transporta en el Espíritu. Unido es la llave. Le recordamos hoy, lunes, vamos a seguir con el tema de la profecía. Así que viene nuestra hermana Cristian a hablar ese tema que es tan interesante con nuestra pastora. Así que también le recordamos los servicios todos los jueves y todos los domingos, pero este jueves tenemos jueves profético, donde los profetas estarán orando por su petición. Así que ponga su petición, escríbala, mándale, sea también detallista o sea claro cuando pida una petición, porque a veces piden, quiero que oren por mi familia. Ok, y no nos ponen nada más, pero ¿por qué quiere que oremos? ¿Por salud, por trabajo, por restauración? ¿Por qué razón quiere que oremos? Dice el Señor que muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Así que no tenga pena, sea explícito, ¿no? Mire, quiero que oren porque necesito un trabajo. Ya hace 9 meses que estoy sin trabajo, por un trabajo. Y un trabajo que yo pueda desempeñarme, pueda crecer, que sea un buen salario, que tenga buenos jefes. Amén. Para que los profetas ese día le den una palabra profética y usted se pueda aferrar a esa palabra. Amén. Así que le damos las gracias en esta hora por estar en sintonía. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana martes a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga.